hacéis un poco solidarios con los mayores y los apoyáis. Gracias al Señor también por poder abrir su palabra y en esta mañana pensando en las dificultades que afrontamos dentro de los tiempos que nos ha tocado vivir, algo que pensábamos hace año y medio, que bueno, sería una cuestión de semanas, tal vez de meses, pero ya podemos casi pensar en que es algo que hay que mentalizarse porque nos va a acompañar durante largo tiempo. Y me hizo pensar que una de las lecciones tal vez más útiles que haya podido yo recibir en el desarrollo de mi vida y del ministerio tiene que ver precisamente con los momentos en que parece que no sales adelante. Que a veces lo que puedas realizar no salía como preveías y a veces lo puedes tachar de fracaso, de esfuerzo inútil o tal vez directamente te sientes así, como si fuera algo así, no quiere decir que lo sea. Y una frase que os he compartido en varias ocasiones y siempre me recuerdo a mí mismo, es aquella frase que me dieron en el Instituto Bíblico hace años en Portugal y decía, siempre es demasiado pronto para desistir. Siempre es demasiado pronto para desistir. Y yo cuando lo oí dije, ¡guau! Bonita frase, de esas que hacemos colección a veces. Pero fue con el paso del tiempo que entendí que esta es una gran verdad desde el punto de vista de Dios. Porque desde mi punto de vista no era así. Siempre había un momento en que había que desistir, siempre había un momento en que parar. Y sí, es cierto que para algunas cosas es necesario parar. Dios también creó el reposo, creó el jubileo, tiempos de descanso, de desconexión, de asueto, y lo estableció de una manera semanal. Al séptimo día, Dios mismo descansó y dio a su pueblo Israel, y así también nuestra cultura ha recogido esta costumbre de descansar un día de cada 7. No sé cuánto mucho más tiempo se podrá mantener, porque todo lo que Dios dice siempre queda en tela de juicio y al final el Dios del dinero se impone y quita hasta los días de descanso. Pero esta lección la vi reflejada en uno de los profetas que tenemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que era el profeta Samuel. No es que voy a hablar de mí, sino de ese profeta que para mí es un ejemplo inspirador en muchos aspectos y espero que también lo sea para vosotros. Especialmente en la idea de mantener un compromiso firme con Dios y con su pueblo, a pesar de que se encontró en un momento donde todo parecía en contra. Y si tú te has sentido de alguna manera en ese estado de cosas, en esa situación que parece que todo viene en contra, tal vez el ejemplo del profeta Samuel pueda ser inspirador para ti como lo fue para mí. Si me queréis acompañar al primer libro de Samuel, capítulo 12, vamos a tener una lectura. Y después de la lectura haremos un poquito de entrada de contexto, de situación en el contexto social en el que se encuentra, pero primeramente vamos a leer el texto. Capítulo 12 de primer libro de Samuel, versículo 19. Dice así: Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo.
Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Oremos. Señor, gracias. Te damos por tu palabra en primer lugar y porque a través de ella podemos conocer el ejemplo de tu siervo, el profeta Samuel. Señor, gracias por su vida, gracias por lo que tú nos enseñas a través de él. Y pedimos, Señor, que un corazón receptivo permita que tus enseñanzas, las enseñanzas de tu palabra, por medio de tu Espíritu, arraiguen en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y decía del contexto en el cual se encontraba el profeta Samuel. Nos dice este mismo libro, y si vamos unas páginas atrás encontraremos algunos detalles interesantes, en qué tiempo llegó a vivir el profeta Samuel. Fijaos en el capítulo 2, versículo 12 de este libro, cuando habla acerca de los hijos del sacerdote Elí. Y les describe así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el versículo 17 más adelante dice: y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aún añade en el versículo 22: y Elí, que era ya muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, aquellos que estaban delante, que tenían que dar el ejemplo al pueblo de Israel, estaban comportándose de una manera escandalosa. Y eran los mismos hijos de del sacerdote Elí. Les llama impíos, les llama desconocedores de Jehová, no conocían al Señor, menospreciaban sus ofrendas, iban a abusar de las ofrendas que traían el pueblo al lugar de adoración, sacando lo que a ellos les parecía la mejor parte, en lugar de dejarla para el Señor. Y además inmorales, se acostaban con las mujeres que pasaban las vigilias allí en la puerta del santuario, aprovechándose de ellas. Imaginaos qué escándalo, ¿no? Aquellos que debían dar ejemplo a Israel, y eran un ejemplo precisamente del escándalo. Cómo eso debía traer un desencanto con la religión, con el templo, con lo que representaba la adoración a Dios. Cualquiera hubiera dicho: para ir a hacer eso, más vale que no vayamos, más vale que no ofrezcamos, más vale que nos quedemos en casa y haremos nuestra propia ofrenda a Dios de nuestra manera. Y es que cuando hay malos ejemplos en el frente, a veces el desánimo se puede adueñar. Muchos hemos hablado con personas de nuestra generación o de la calle, y hablando acerca de Dios, lo primero que nos suelen decir es que están hartos, desencantados de la religión, de todo lo que significa Dios y la iglesia, y no quieren saber nada, ¿verdad? Porque viendo los malos ejemplos de aquellos que debían ser ejemplos, rechazan a Dios. Jesús también retó, desafió, se enfadó con los religiosos de su época y les decía: vosotros que corréis cielo y tierra para hacer un prosélito, ¿no? Alguien que siga como vosotros, y después lo hacéis 10 veces o 100 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Estas personas blasfeman contra Dios por causa de vosotros, y eso es una gran responsabilidad. Ese mismo contexto vemos que es casi algo constante que vemos en la historia y que la religión acaba haciendo con las cosas santas, provocando el desencanto, provocando el desánimo y hasta en muchos casos también la blasfemia contra Dios. Pero no solo era eso,
Samuel crece en ese ambiente viendo estas cosas. Además, él mismo en su vida también padeció la pérdida de influencia de su propia familia. En el capítulo 8 nos habla algo de la vida personal del profeta Samuel, cuando ya les había picado al pueblo la idea de tener un rey como los demás. ¿Y cuál es la razón o la excusa que presentan ante el profeta Samuel? La encontramos en el capítulo 8. Había envejecido Samuel y puso a sus hijos por jueces a Israel, o jueces de Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos ya no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mirad, el ejemplo no solamente es mal ejemplo de la religión y de los hijos de Elí, que ya en ese día ya habían sido muertos por parte de Dios. Ahora también tu familia no está siguiendo tu ejemplo, Samuel. Así que mejor que nos pongas un rey sobre todos para que vaya con nosotros a las batallas como tienen las demás naciones. Así que la pérdida de influencia del profeta era otra cuestión, otro punto de ese contexto. Pero además, fijaos en esa misma expresión, nómbranos, un juez o un rey, que nos juzgue como tienen todas las naciones, ¿no? El hecho de pedir un rey como los demás, porque los demás son mejores porque tienen un rey, o por lo menos van más contentos a la batalla, no sé, se les ven más felices. Así que ponnos un rey, mejor nos animamos un poquito más, vamos con más ganas que ir detrás de un viejo profeta que ofrece holocaustos antes de cada batalla. La tendencia de desear lo que otros tienen como algo mejor es siempre una influencia a la que estamos sometidos. Siempre pensar que lo que no tenemos es mejor. Y eso no implica que no debamos mejorar en todo lo que sea posible. Y en buscar, hasta donde sea posible también, la excelencia, porque creemos que Dios lo merece. Pero cuidado con el imitar los otros patrones sin pasarlos por el filtro de la palabra. Queremos un rey porque las demás naciones, y eso quiere decir las naciones paganas, tienen. Son factores que a veces pueden provocar el desánimo, pueden hacernos pensar que hemos fracasado, que no estamos haciendo bien las cosas. Podemos sentirnos también rechazados como personas en algún momento. Y fijaos, no es muy distinto el tiempo de Samuel que el nuestro que nos ha tocado. Ahora, la manera en que el profeta Samuel afrontó esa situación nos apunta tal vez a la verdadera talla de un hombre de Dios. Samuel nos apunta a esa verdadera talla del hombre de Dios y de la mujer de Dios, y afirma su compromiso en medio de esos tiempos difíciles. ¿Cómo afirmó Samuel su compromiso en medio de esos tiempos difíciles y qué podemos aprender de él? La primera cosa, como hemos leído en el texto del capítulo 12, es que afirmó su compromiso intercesor. Su compromiso intercesor, fijaos en el versículo 23. Después de la petición del pueblo, dice: así que lejos esté de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Es una construcción maravillosa de esa frase, pero que refleja un sentir auténtico de ese compromiso intercesor de Samuel. Lejos esté de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel consideraba un pecado dejar de interceder por Israel, por el pueblo de Dios. Un pecado. No se trata solamente de pedir que Dios bendiga
a los equivocados israelitas, que vuelvan a Dios de corazón, que seguramente eso también estaba dentro de sus oraciones. Y de paso que me respeten y que me sigan respetando como juez en Israel, como era Samuel. Sino de ponerse junto al pueblo y clamar a Dios por el cumplimiento de su pacto. Señor, mira este pueblo. Tal vez es duro, como lo somos todos, pero yo me pongo a su lado e intercedo y pido que tú le bendigas, porque tú lo has escogido. Mirad las palabras del versículo 22. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Samuel se pone al lado del pueblo. Y yo voy a rogar por vosotros. Y no voy a pecar dejando de rogar por vosotros. El ministerio sacerdotal. Y eso que Samuel no era sacerdote en aquel momento. Él hacía el papel de profeta y juez. Había un sacerdocio ya establecido. Pero él intercede por el pueblo. Y parece como que, diría yo que el pueblo se fiaba más de la intercesión de Samuel que de la intercesión de los sacerdotes que quedarían en el lugar de adoración. Interceder es poner en contacto al pueblo con el Señor y presentar el Señor a la vez al pueblo. Ese es un papel que le pertocaba a los sacerdotes, ¿verdad? Pero Samuel también intercedía en un papel sacerdotal. Eso le llevaba a tener que soportar las incoherencias del pueblo, las incoherencias de las personas sobre uno mismo en la presencia del Señor. Sin pedir que descienda fuego del cielo y les consuma, como tal vez podría haber pensado Samuel, ¿no? Que acabamos, ¿no?, con eso. Nos recuerda también el corazón de Moisés, cuando Dios es el que propone a Moisés, después de aquel desvío, aquel desvarío del pueblo, mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley y se entrega a la inmoralidad. Y Dios mismo dice, yo acabaré con este pueblo, y voy a hacer de ti una nueva nación. Y Moisés intercede y se pone delante, no, que no pase eso. ¿Cómo van a decir las naciones cuando vean esto y digan, es que Dios no pudo cumplir sus promesas con este pueblo? Dios estaba probando el corazón de Moisés también, como probó el corazón de Samuel, y probará nuestro corazón para saber si estamos comprometidos también a ser intercesores en nuestro medio. Eso no hubiera sido posible, ni en el caso de Moisés, ni en el caso de Samuel, ni lo será en el nuestro, sin un compromiso con la oración y la intercesión. Y hay dos conceptos importantes en este compromiso intercesor que debemos refrescar. Por un lado, el concepto de la imitación. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Seguir a Cristo, ¿qué es? Básicamente, seguir a Cristo es imitar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Intercedió continuamente por aquellos que tenía a su lado. Intercedió por nosotros. Y un ejemplo de ello, entre los muchos que están en los evangelios, podemos recordar las palabras del apóstol Juan, escribiendo en su evangelio en el capítulo 17. Os leo algunos versículos. 17:9 del evangelio de Juan. Yo ruego por ellos, está hablando de los discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquellos que estaban más cerca de él, eran un objetivo de intercesión especial. Seguramente no solo oró por ellos antes de escogerlos delante de Dios, como nos dice el Evangelio, sino cada día los tenía que presentar delante de Dios. Imitar a Cristo es esto. Pero fijaos también en el versículo 15 del capítulo 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Te pido por protección de estos que están a mi lado. Pero más adelante en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Así que en la oración de Jesús también estaba no solo ese círculo de apóstoles, de discípulos, sino también aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Entre ellos, tú y yo. También el Señor intercede por nosotros. Y en el versículo 24, terminando estos versículos de ejemplo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo pedía no solo por la protección de los suyos, de los que iban a creer por la palabra de ellos, sino también para que gozaran de las mismas glorias, bendiciones que el mismísimo Hijo de Dios disfrutaría. Orar por el bien de los demás tiene que ver con la imitación de lo que Jesús. Decimos de seguir a Jesús. Bueno, pues también tenemos que imitarle en la intercesión por los demás. Pero otro concepto que está involucrado en este compromiso intercesor es la misión. La misión. Uno de los conceptos bíblicos que más inspiró al movimiento evangélico fue el énfasis en lo que se llama el sacerdocio universal, ¿verdad? En medio de una religión que solo otorgaba el sacerdocio a determinadas personas a través de un rito muy similar al que los judíos hacían, porque sabéis que el sacerdocio solo pertenecía a unas familias, bueno, a una tribu, pero el sacerdocio en concreto solo a los descendientes de Aarón. Pero el catolicismo volvió a rescatar esa costumbre de solo ordenar a determinadas personas para ejercer ese sacerdocio. Y el protestantismo volvió a sacar a luz este concepto bíblico, que todos los creyentes son sacerdotes delante de Dios, llamado, por eso decía, el sacerdocio universal. Dios nos ha convertido, además dice su palabra, en un reino de sacerdotes. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, sois un pueblo especial y sacerdocio escogido, ¿verdad? Sacerdocio escogido. En Apocalipsis 5, versículo 10, habla de la adoración y la respuesta del pueblo redimido es: nos has hecho un reino de sacerdotes. Eso significa que esa misión para la cual Dios nos llama al mundo es la de intercesión continua delante de Dios. Dios nos ha puesto en su reino para ser intercesores por los demás. Esa es la misión que el pueblo de Dios lleva a cabo en el reino de Cristo, según este pasaje. Así que si nos estamos preparando para la misión, si estamos siendo imitadores de aquel que decimos seguir, no cabe otra salida que el de un compromiso con la intercesión. ¿Cómo vamos a llevar, si no, ese seguimiento a Jesús de una manera coherente? ¿Vamos a volver a caer en lo mero religioso, poniéndonos en riesgo de acabar en el desánimo no solo nuestro, sino de aquellos que nos ven? ¿Qué tal desarrollamos nuestro ministerio sacerdotal? ¿Cómo va nuestro ministerio de intercesión, de oración? ¿Cuán fuerte es nuestro compromiso de intercesión por el pueblo de Dios? En otras palabras, ¿cuánto estás dispuesto a aguantar por amor del pueblo de Dios, sin desanimarte, sin echar la toalla? Y seguro que te van a dar motivos para hacerlo. Pero si nos acercamos al ejemplo como el de Samuel, podemos entender que no voy a dejar de orar, no voy a cometer el pecado. Fijaos, cuando consideremos que es un pecado dejar de orar y de llorar por nuestros hermanos, tal vez es que hayamos llegado al grado de compromiso intercesor de un fiel hombre o mujer de Dios. ¿Para qué nos vamos a conformar con menos? ¿Para qué nos vamos a conformar con pecar? Si Samuel lo consideraba así, aprendemos de él. No dejemos, no pequemos en eso, no lo menospreciemos,
porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido redimidos y para eso un día también serviremos a nuestro Dios. Afirmar ese compromiso de intercesión, pero otra de las cosas que nos enseña el ejemplo de Samuel es afirmar también su compromiso de instruir al pueblo en el camino bueno y recto. Nos dice en el versículo 23, en la segunda parte: no solo lejos esté de mí que deje que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Seguiré dándoos a conocer la palabra. Samuel estaba convencido de que la enseñanza de la palabra era el medio para encaminar al pueblo cerca de Dios. No hay otros métodos. Si no es a través de la palabra, el pueblo no iba a encontrar orientación. Porque la palabra de Dios es buena, es recta. Recordamos las palabras del Salmo 19, que ilustrándonos precisamente qué era la palabra para el salmista, lo describe en términos tal vez muy poéticos, pero muy inspirados, desde luego, por el mismo Espíritu. Y dice: la ley de Jehová, Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. No sé si alcanza a ese sabor el amor por la palabra. A veces puede volverse tedioso, a veces puede volverse aburrido. Si es eso así, se está encendiendo una lucecita de atención, porque tal vez no la estamos enfocando como es. No la estamos enfocando como lo veía el salmista, como lo veía el profeta Samuel, porque esa es la palabra buena y recta que nos puede encaminar. Tal vez Samuel mismo, que llegó a conocer, como sabéis, a David, llegó a escuchar de su boca o de su pluma este mismo Salmo 19 compuesto por aquel que ungiría como rey de Israel después de Saúl. El concepto que tengamos de la palabra de Dios va a dirigir nuestra instrucción al pueblo, pero va a dirigir también nuestras ganas de ser instruidos. Si tenemos un concepto bajo de la palabra de Dios, si tenemos un concepto religioso de la palabra de Dios, bueno, tal vez nos conformemos con una vez a la semana juntarnos, abrir las Biblias en el culto y después a Dios. Pero eso no va a encaminarnos correctamente en el camino. Eso no va a producir ese efecto de la palabra que limpia y nos corrige, como enseña el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. El concepto que tengamos dirigirá nuestra instrucción. En medio de tendencias que van relativizando cada vez más la palabra, pierde su valor en manos de la interpretación de turno. Y a veces nos encontramos a personas, bueno, sí, pero esto cada uno interpreta a su manera, y eso desanima, porque parece que cada uno puede hacer de la palabra lo que quiera. Y si es así, pues, ¿qué base tenemos? A veces los creyentes nos quedamos sin palabras para responder a estas afirmaciones. Y nos conformamos con tener alguna palabreta, alguna enseñanza, para salir casi como la comida rápida, y perdemos la práctica de profundizar en la palabra. Nos quedamos con lo superficial, con alguna, oí una vez esta expresión, una pastillita, una moraleja, pero no acudimos a la profundidad que la palabra de Dios tiene. No ahondamos en esa mina inagotable que es la palabra de Dios. Samuel tenía un compromiso con la instrucción. Si el camino ha de ser bueno y recto, pues vamos por la palabra. Y esa palabra será llevada a cabo, será expuesta, será examinada
con 4 propósitos con los que vamos a terminar, que Samuel se había propuesto, en ese compromiso por instruir en el camino bueno y recto. Y me gustaría que fuera el compromiso que asumiéramos en este año, el de ser intercesores fieles y comprometidos, y en el de profundizar en la palabra, en ese camino bueno y recto, con esos objetivos. El primero es el objetivo de la obediencia al Señor. En los versículos 24 al 25 comienza diciendo: solamente temed a Jehová y servidle de verdad. Temed a Jehová. Esa expresión Samuel tenía clara, que era una distinción entre la enseñanza de la religión y la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la religión y la enseñanza de la palabra. Poco más adelante, en el capítulo 15, cuando ese rey que él ungió por mandato de Dios, por petición del pueblo, y después que Saúl empezó a llevar a cabo sus propias ideas, se encontró que Saúl perdió la paciencia y acudió sin esperar a Samuel a hacer sus propios planes. Y en el capítulo 15 hay una escritura, versículos 22 y 23, cuando finalmente Samuel se reúne con el pueblo y con Saúl al frente y le dice: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La sentencia terrible contra aquel primer rey, Saúl, el rey que molaba, que gustaba al pueblo, bien parecido, bien hermoso, pero un corazón que no ponía en primer lugar la palabra de Dios. Y la obediencia al Señor es lo primero que debe ser. Es mejor la obediencia que todos los holocaustos y víctimas que se ofrezcan al Señor. Esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de tener un compromiso con la palabra. Podemos ser religiosos sin ser obedientes, pero eso no, Dios lo desecha, no lo quiere. La segunda cosa, además de la obediencia al Señor, es un servicio sincero. Fijaos en esa lectura del final del capítulo 12. Servidle de verdad con todo vuestro corazón. Servidle de verdad y con todo vuestro corazón. No conformarse sencillamente con la actividad, por muy eclesial que sea, ni por el servicio, así a tiempo parcial, como a veces usamos en esa expresión. El servicio, en la Escritura, es un sinónimo de adoración. Se intercambian y se traducen a veces de manera indistinta. No pensemos que el servicio es una cosa y la adoración es otra. Nosotros a veces hacemos algunas relaciones que no son tan bíblicas como parecen. La adoración no es la alabanza solamente, ni el servicio es acciones que hacemos en el nombre del Señor. Ambas cosas son el corazón de la adoración, porque si no hay una disposición de servir completamente, servir con todo nuestro ser, no llegamos a adorar a Dios como merece. Servirle de verdad, con todo vuestro corazón. Y aquí está usando la expresión del corazón como una parte de lo que es el todo, de todo el ser. No se puede servir de corazón si no lo sirvo con todo mi ser. ¿Entendemos? Igual que el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 12 versículo 1 y dice: presentaos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es que presentéis solo vuestro cuerpo, aquí tienes mis manos, aquí tienes mi boca. Si no hay un corazón que los impulsa, no sirve de nada. Vuestro culto racional solo es racional si todo nuestro ser está involucrado en ello. Así también es lo que Samuel estaba tratando de ilustrar al pueblo. De todo vuestro corazón, de todo vuestro ser implicado en adorar y alabar al Señor. Si no, solo es religiosidad, solo religiosidad. Ese es vuestro culto racional. Menos que eso,
no es racional, no es lógico. Un tercer aspecto de este compromiso con la instrucción, además de la obediencia y del servicio y adoración sincero, hay también una perspectiva correcta de la obra de Dios. Una perspectiva correcta de lo que Dios hace y está haciendo. Dice al final del versículo 24, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros el Señor. Considerad cuán grandes cosas ha hecho. La memoria que no se ejercita acaba oscureciendo la vista. Cuando dejamos de recordar lo que Dios es y ha hecho por nosotros, al final perdemos la visión y nos conformamos con otras cosas. Así que olvidar la obra del Señor en el pasado dificulta también ver su acción en el presente. Y no te digo ya en el futuro, ¿verdad? Por eso, tener una perspectiva y considerar lo que Dios está haciendo a nuestro lado también es un compromiso que asumir. Preguntémonos qué está haciendo o intentando hacer Dios con tu vida, con nuestra vida. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde la está llevando? Ha pasado un año, comenzamos otro, ¿y qué aspiramos? ¿Solo a acabar más o menos como acabamos este? ¿No ponemos delante de Dios este tiempo y decimos, Señor, que ojalá al acabar el año 2022, si no has venido antes, yo pueda haber crecido en esta área? ¿Es así? ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida? ¿Podemos enumerar esas grandes cosas? ¿Pensar, meditar en ellas para elevar así nuestra gratitud al Señor? Y cuando llega el momento de poder dar gracias al Señor, de poder elevar, no mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué digo? ¿Qué digo? Es igual lo que digas. Con tal que mires al Señor y veas lo que Él ha hecho por ti, si es auténtico, nacerá la gratitud, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Una de las pruebas, de las evidencias que somos hijos e hijas de Dios, es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí a veces tenemos que decir, ¿y cómo nos guía el Espíritu de Dios? ¿En qué nos ha guiado? Este año, este mes, esta semana, ¿en qué nos ha guiado? ¿Cómo mostramos esa guía del Espíritu de Dios? ¿Cómo la reconocemos en nuestra vida? Muchas cosas hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. El ministerio del Espíritu debe ser refrescado continuamente, porque a veces lo descuidamos o lo olvidamos. Pero es algo que hace con los hijos de Dios, los guía. Y yo puedo decir que a lo que seguro va a guiar el Espíritu de Dios es a que vivas cada vez más cerca de Dios. Te va a guiar a que tu compromiso y mi compromiso con la intercesión sea más profundo cada día, cada mes, cada año, no menos. Te va a guiar y nos va a guiar a que nuestro compromiso con la palabra de Dios sea más profundo cada día. A eso nos guía. No me importa si el Espíritu de Dios te guía, tal vez a hacer planes estratosféricos, pero no te lleva a una intimidad cada día más profunda con el Señor. Algo falla ahí. Si no te lleva a buscar la comunión con los demás para buscar la palabra de Dios o para interceder por ellos, algo falla ahí. Porque tal vez no es el Espíritu de Dios el que nos guía a eso, son otras cosas. Y el Espíritu está para identificarlas y para guiarnos y tener esa perspectiva correcta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y termino con un cuarto objetivo de esa instrucción en el versículo 25. Y es una protesta solemne que hace Samuel y con eso termina también. Mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El ministerio profético incluye a veces advertir de esas consecuencias de la desobediencia, sin bajar la voz. También hay consecuencias. Israel pasó por esas consecuencias,
Pensemos que estas palabras fueron escritas en el principio, en el inicio de lo que llamó la época de la monarquía de Israel, a tener reyes. Y se sucedieron reyes y reyes y reyes en Israel y después en el reino dividido de Judá y de Israel. Pero todo acabó, ¿sabéis cómo? En el exilio, en la deportación. Porque precisamente desoyeron de alguna manera las palabras de Moisés, pero de Samuel. Perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y la triste historia de la monarquía está escrita en las palabras de la Biblia. Allí, en Babilonia, acabó todo. Hasta que no venga el Rey de Reyes, hasta que no venga. Y aun cuando vino, ese pueblo no lo supo reconocer. Porque haberse, tal vez, haber perseverado en ese camino. Por eso, de nuevo, la llamada de Samuel a no pecar contra Dios, en abandonar estas cosas, sea también la llamada que nos hace la palabra a nosotros. Aunque los tiempos no pinten bien, un compromiso firme en la intercesión, un compromiso firme en la enseñanza y aprendizaje de la palabra de Dios sigue siendo lo que el pueblo de Dios necesita y lo que este mundo también necesita de nosotros. No es solamente reunirnos o hacer reuniones o hacer actos religiosos, ¿verdad? Es mostrar al mundo que tenemos una esperanza, y eso solo se muestra cuando estamos tan convencidos que dejar de hacerlo es pecar. Que el Señor nos dé esa sensibilidad por su Espíritu, porque es demasiado pronto para desistir. Tenemos un mundo que lo necesita, el Señor está cerca, muy cerca, ojalá lo pudiéramos ver este año, viniendo con poder y gloria. Pero ¿cuántos que tenemos cerca de nosotros siguen ignorando esto o siguen rechazándolo? Nos queda mucho trabajo por hacer. Empezamos intercediendo, empezamos afirmando también nuestra fe en la palabra de Dios y el Señor hará la obra en nosotros. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esa misericordia y bondad, Señor, que tú has mostrado a lo largo de la historia y escritas en las palabras de la Biblia, Señor, podemos acudir y entender. Padre, que tu bondad, tu fidelidad, tu paciencia, Señor, alcanza límites que no comprendemos. Señor, cuán paciente, como dice aquella canción, y sabio eres con nosotros hoy, que nos vas limpiando. Síguenos limpiando por tu palabra, por tu Espíritu, guiándonos, Señor, para que seamos llevados a un compromiso más firme con la oración, con la intercesión, porque este mundo lo necesita, porque nosotros lo necesitamos, porque tu pueblo lo precisa, Señor. Y pon en nuestro corazón esa carga de esa tremenda necesidad, Señor. Que tú, que nos has hecho un reino de sacerdotes, Señor, realmente sirvamos como sacerdotes y también imitemos el ejemplo de nuestro amado Señor, al que adoramos, al que seguimos, al que cantamos, pero también queremos imitar, rogando por los suyos. Padre, gracias te damos por este bien y esta libertad que tenemos en la palabra de Dios. Permite que la podamos usar y desarrollar en todas sus facetas, en todas las posibilidades, para ser y vivir cada día más cerca de ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os dé una buena semana. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos, nos vemos, si Dios quiere, el martes. Y que el Señor os bendiga. Podemos salir cuando queramos.